Empezamos con las respuestas. Em, Comenzando con la parte A, al realizar el diagnóstico técnico del caso planteado en la municipalidad, identifiqué tres grandes problemáticas, que ahora vamos a ver estas. Em, Primero, el uso indiscriminado de variables globales. Cuando múltiples sectores del programa modifican los mismos datos compartidos de forma descontrolada, se genera un alto acoplamiento. En la teoría, eso significa que alterar una línea en un módulo puede romper em, otro componente que parece no tener relación alguna, destruyendo la predictibilidad del sistema. Segundo, la falta de validaciones en los puntos de entrada. Permitir em, el ingreso de datos físicamente imposibles como las edades negativas o estaciones que no existen en el sistema, degrada la consistencia de los datos y rompe los cálculos internos más adelante. Tercero, la gestión mediante listas paralelas sin un protocolo de sincronización y estricta. Si las listas de bicicletas, usuarios y recorridos se desalinean por un error de índices, el sistema empieza a asociar información de manera cruzada e incorrecta. Como contrapartida, las decisiones correctas adoptadas a lo largo del caso se basaron en la modularización para organizar responsabilidades en funciones separadas, la incorporación de algoritmos de ordenamiento eficientes para estructurar la información de cara al usuario y la adopción del JIT y GitHub como herramientas indispensables para mantener el control de versiones y evitar así la pérdida accidental de datos. Em, Bien, parte B. Tenemos, pasando por la parte B de selección múltiple, el criterio teórico fundamental que utilicé para definir las respuestas correctas y descartar las falsas o las incorrectas se centró en los principios de cohesión y encapsulamiento. Es decir, en este tipo de ejercicio las opciones incorrectas suelen camuflar malas prácticas comunes, como sugerir funciones que alteren directamente variables globales o proponer que una sola función se encargue del mismo tipo de validar, calcular y mostrar datos por pantalla. Descarté esas opciones porque rompen la modularidad. En su lugar, seleccioné rigurosamente aquellas opciones cuyas funciones se comportan como funciones puras y reciben la información de manera explícita a través de sus parámetros, procesan los datos de forma aislada y retornan el resultado mediante la instrucción return. De esta manera garantizamos un bajo acoplamiento y un código significativamente más limpio y fácil de testear individualmente. Bien, parte C. Para la parte C de relación de conceptos, quiero destacar y defender las 5 vinculaciones más críticas de la tabla que se construyó. Como relación 1, distintas partes del sistema modifican los mismos datos. Vinculé la situación de que distintas partes del sistema modificaban los mismos datos con el concepto de variables globales y alto complemento, porque el estado del programa se vuelve impredecible cuando no hay fronteras claras entre módulos. Relación 2, la aparición de bicicletas asociadas a usuarios incorrectos, la relacioné con un error en listas paralelas, porque esto ocurre típicamente cuando se altera el
orden de listas o el orden de una lista, por ejemplo, al ordenador, pero no se replican los mismos movimientos en las listas asociadas, rompiendo la correspondencia del índice común. Como relación 3, que el equipo haya separado los cálculos, las validaciones y la visualización es la definición práctica de la modularización. Cada función asume una única responsabilidad. Relación 5, la aceptación de datos inválidos se asocia directamente con la ausencia de validaciones. Sin un bloque de código que actúe como filtro sanitario en el ingreso de datos, el sistema queda vulnerable a procesar información errónea. Y por último, el escenario donde algunos desarrolladores no podían explicar el código generado automáticamente, responde a una dependencia excesiva de IA, inteligencia artificial. Si bien la inteligencia artificial es una herramienta de asistencia excelente, delegar la escritura sin comprender la lógica subyacente anula por completo la capacidad del programador para depurar y mantener el software. Bien. En cuanto al análisis reflexivo de la parte D, mi conclusión fundamental es que un programa de software puede cumplir con el objetivo y funcionar correctamente ante el usuario y aún así estar pésimamente diseñado por dentro. El éxito técnico no es solo que el programa ande, sino cómo está construido. Si el código fuente carece de estructura, contiene bloques idénticos, repetidos o abusa de la globalidad, se convierte en una estructura rígida e imposible de mantener en el tiempo. La modularización y la reutilización son las herramientas que transforman un script plano en un sistema escalable y profesional. Dividir el programa en componentes atómicos simplifica la depuración de errores, dado que ante una falla podemos aislar e inspeccionar la función específica responsable, elevando drásticamente los estándares de calidad del código y permitiendo un flujo de trabajo colaborativo y real. Bien, eso por un lado. Ahora el código. Bien. Pasando a la parte E, les muestra el entorno con el código desarrollado. Para este proyecto decidimos implementar una arquitectura modular estricta dividida en 3 archivos independientes para separar correctamente las capas de la aplicación. Data Stores contiene la declaración de nuestras estructuras persistentes en memoria, las listas paralelas de códigos, modelos, estaciones, kilómetros y estados. Bicicleta Py funciona como nuestro núcleo o capa de negocio. Aquí se aloja toda la lógica de cálculo, los ordenamientos y las funciones genéricas de validación. Y en el main es el punto de entrada del programa. Su única responsabilidad es importar los módulos correspondientes, armar el bucle principal y gestionar la interacción de la interfaz del menú con el usuario. Bien, quiero destacar cómo resolví los desafíos lógicos del negocio utilizando exclusivamente, primero, consideremos la sincronización de las listas paralelas en el algoritmo de ordenamiento por kilómetros. Ordenar, ordenar, ordenar. Ordenar bicicletas por kilómetro. Para lograr de forma segura, desarrollé una función auxiliar genérica
de genérica, esta, desarrollé una función, Sí. acá, esta, eh, llamada swap, que toma una lista e intercambia los elementos de dos índices utilizando una variable auxiliar. En el algoritmo principal de burbujeo, cuando detecto que un kilómetro es menor que otro y debe moverse de lugar, invoco consecutivamente a la función swap para la lista de kilómetros, para la lista de kilómetros, eh, y pero también para las listas de códigos, modelos, estaciones y estados. Esto garantiza que la fila de datos mantenga su coherencia absoluta y no se cruce la información. Segundo, implementé funciones genéricas. Un ejemplo como buscar máximo, acá está. Esta función es, puramente matemática, recibe una lista de números y retorna el valor más alto mediante un bucle simple. Gracias a esto, la función de negocio, buscar máximo kilómetro bicicleta disponible, no tiene que reinventar la lógica, simplemente em, genera una sublista filtrando los kilómetros de las bicicletas cuyo estado es disponible y la delega de la búsqueda del valor máximo a nuestra función genérica. Los inconvenientes que tuve al momento de desarrollar, uno de los inconvenientes lógicos iniciales fue la coincidencia exacta de los argumentos en la llamada de funciones que reciben múltiples listas paralelas, como calcular promedio por estación. Em, Al mapear los parámetros, corregí rigurosamente que el orden de las variables pasadas desde el bloque principal, o sea, del main, coincidiera con el orden exacto de los parámetros declarados en la firma de la función para evitar inconsistencias de tipos o errores de asignación posicional. Bueno, voy a ejecutar el programa en la terminal. Bien, selecciona la opción 1 para cargar una nueva bicicleta. Si intento ingresar el código 1001, que es uno que ya existe en nuestra base de datos simulada en Data Storage, el programa ejecuta la función de negocio. Código existe. O sea, ese código ya existe, ingrese uno diferente y bloquea el avance mostrando ese mensaje de alerta. Ahora, ingreso ahora un código válido, por ejemplo, 1016. Si pongo un kilómetro negativo, espera, acá pongo urbano, disponible. Bien, si pongo un kilómetro, vemos como la función de getFlow, basada en validar número, rechaza el dato y me obliga a introducir un valor mayor o igual a 0. Ejemplo, 1600. Bien. Error. Ingreso un valor válido 0 igual o igual a 0. Bien. Vamos a poner 500. Selecciono la estación y el estado mientras los menús numéricos integrados. Bien, una vez esto, pongo el 1, caballito. Bien, continuar. Ahora apretamos la opción 4. La opción 4 es para ordenar las bicicletas. Como pueden observar en la consola, el algoritmo de ordenamiento por burbujeo se ejecutó con éxito. La tabla se imprime perfectamente tabulada y alineada de menor a mayor. Bien, según los kilómetros recorridos, demostrando que el formateo con fstring funcionó y que todas las variables en las listas paralelas mantuvieron su relación de fila intacta. Finalmente probamos las opciones analíticas, las 5 y las 6.
que muestran los contadores precisos de bicicletas por estación y los promedios de kilómetros calculados de forma limpia, evitando divisiones por cero en estaciones vacías. Bien, y ahí termina el programa.